Buenos días y bienvenidos a todos. Daros las gracias por vuestra asistencia a estas cuartas jornadas históricas del Condado de Villardón Pardo. Darle las gracias, como no, a los distintos catedráticos, doctores, profesores que van a intervenir. Lo tengo aquí en la chuletilla apuntado porque tengo miedo a dejarme alguno. Entonces, como ya sabéis, Eloísa Ramírez de Juan es nuestra coordinadora ya de estas cuartas jornadas, ya es de aquí. Sí. Muchas gracias, Eloísa, por estar aquí un año más. Don José Miguel Delgado Barrado es catedrático de Historia de la Universidad de Jaén, como ya también otros años también ha participado, muchas gracias. Don Juan del Arco Moya, que es el director del Archivo Provincial, donde el año pasado tuvimos la presentación de la festividad del Corpus y que él también nos atendió allí. Muchas gracias. Doña Elena López Pérez, que también trabaja en el archivo histórico. Muchas gracias, doña Elena. Don Carlos Ramírez Perea, que bueno, todos los conocéis, es nuestro cronista oficial y bueno, un asiduo de la jornada. Muchas gracias. Don Egidio Moya García, que bueno, vendrá esta tarde, que es geógrafo, también lo conocéis, que ha hecho algunos estudios sobre el Corpus de Villardón Pardo. Don José Luis Gómez Urdáñez, que se nos ha excusado porque por lo visto tiene un trombo en una pierna y entonces esta tarde su ponencia será por videoconferencia. Muchas gracias también a él, desde Logroño lo va a hacer. Y don José Torres Domínguez, que también es paisano nuestro y que será quien coordine esta tarde la mesa redonda. Pues muchas gracias a todos. Este año, como sabéis, el título de las cuartas jornadas es Villardón Pardo en perspectiva geopolítica, que vamos, un título magnífico. Suena muy bien. Geohistórica, perdón, y bueno, yo estoy convencido de que vamos a aprender muchísimo, como cada vez que había una jornada, y lógicamente conocer el pasado nos va a ayudar también para construir el futuro. Yo voy a ser breve porque lo interesante es las distintas ponencias, pero sí quiero también hablar un poquito, como sabéis, la importancia de nuestro castillo, que próximamente se van a iniciar las obras de restauración de él, probablemente este mes, vamos a ver, porque estamos con todo el papeleo y toda la burocracia. Lo importante que eso va a ser para el municipio y para la comarca, recuperar y ponerlo en valor. Y también quiero, como no, deciros que este año quiero aprovechar y enlazar con la proximidad de la festividad del Corpus, que el próximo día 26, este año por fin, Diputación ha cedido para que la presentación de la festividad del Corpus sea en el Palacio de Villardón Pardo. Entonces, un edificio, como sabéis, muy simbólico para nosotros en Jaén, en la ciudad de Jaén, y será el próximo día 26, y bueno, todos estamos invitados, como no, a asistir a dicha presentación. Y como no, quiero también, por último, aprovechar para invitarles a todos ustedes a la festividad de nuestro día grande, el Día del Corpus, que como saben, este año el día 29 de mayo. Y nada, no me quiero extender más, le paso la palabra a doña Eloísa, que es la coordinadora, para que nos presente no solo la jornada, sino también para que nos presente al primer ponente, don José Miguel Delgado Barrado. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan por estar aquí y a Francis, como le gusta que le llamen, al señor alcalde, por haber confiado una vez más en mí para organizar estas jornadas. También quisiera agradecer a estos compañeros de Telealcosa que hayan venido a grabar la jornada y a difundir posteriormente las conferencias. Siempre es bueno trabajar, pero también la transferencia del conocimiento, no solamente para los que estamos aquí,
sino también para otras personas que conozcan el pueblo, que conozcan el trabajo de estas personas, de estos investigadores. Y voy a ser breve también, para no irme por los cerros de Úbeda. Voy a intentar someterme a lo que tengo escrito. Quiero agradecer, aparte del señor alcalde, por supuesto, al director de la Red Cibeles, que todos los años nos colabora con nosotros, y a los conferenciantes que hoy nos acompañan. Yo siempre digo que es un sábado, que es un día para la familia o para los hobbies, y que venir aquí a estar con nosotros, a transmitir sus conocimientos, bueno, pues es un doble mérito, ¿no? Y también el hecho de la generosidad, que hasta ahora no hemos contado con financiación. Es posible que este año sí, pero aún no lo tenemos confirmado, y vienen de forma totalmente gratuita, altruista. También quiero comentar que, como ha dicho el ponente de La Rioja, pues me ha dado permiso para decir que está enfermo, que ha tenido una trombosis esta semana y le han prohibido totalmente viajar. Entonces, pues le hice la propuesta de si quería hacerlo por Skype y aceptó. Lo puso en contacto con José Luis, al que le quiero agradecer también todas las molestias que le ocasiono. Y bueno, en principio, si los hados no se confabulan contra nosotros, tendremos esta tarde una videoconferencia con La Rioja. El título de su ponencia es tan cerca y tan lejos, y ha sido casi premonitorio, ¿no? Y también quiero agradecer al equipo de gobierno, a los concejales que se han implicado, como siempre, en toda la organización. Entonces, si algo sale mal, como se suele decir, la responsabilidad es de la coordinadora, y si todo sale bien, esperemos, es de todos los demás, ¿de acuerdo? Bien, pues una breve pincelada sobre las anteriores jornadas, en las que han intervenido relevantes estudiosos de las distintas disciplinas del saber, como historiadores de distintas áreas, archiveros, arquitectos, arqueólogos, investigadores, entre otros especialistas, teniendo siempre como nexo común el dar a conocer el rico pasado histórico de esta villa y su patrimonio arquitectónico, con la finalidad de acercar a sus moradores las últimas investigaciones, tanto documentales como arqueológicas, sobre sus personajes ilustres, sus edificios, sus tradiciones, y especialmente sobre la festividad del Corpus Christi, a la que hemos dedicado algunas jornadas, que unen a todo el vecindario en torno a una actividad cultural, actividad que es foco de atención turística y que contribuye a promover el desarrollo local. Ya he comentado la variación en el programa que hay del profesor Gómez Urdáñez, y creo que con esto podemos pasar ya a la primera intervención, porque vamos con un poquito de retraso. Bueno, pues sin movernos de la mesa, voy a presentar al profesor Delgado Barrado, y luego ya le dejaremos a él el espacio. Es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Jaén. Él realizó sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid y ha desempeñado tareas investigadoras y docentes en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha sido profesor invitado y conferenciante en diversas universidades nacionales como Alcalá de Henares, Complutense, Autónoma, Valladolid, Pisa, Roma III, Catania, Niza, París, etcétera, porque si seguimos. También es responsable de grupos y proyectos de investigación autonómicos y nacionales, como los titulados Investigación en la Catedral de Jaén, del Plan Andaluz de Investigación, Ciudades de la Monarquía Hispánica, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Es fundador de la Red Cibeles, que ya he citado, que colabora con nosotros, que conecta la Universidad de Jaén con la de Extremadura, Complutense de Madrid, la de Catania, Roma III, Politécnico de Turín, Universidad de Hamburgo, Universidad de Mainz y Universidad de Tours. Y luego tiene infinidad de publicaciones que no voy a relatar, porque entonces no lo dejaría hablar a él. Y lo interesante va a ser lo que va a contar, que creo que os va a gustar mucho. Así que, don José Miguel Delgado Barrado tiene la palabra.
tengo que poner aquí en medio. Es que si no voy a tapar el... ¿Tapo? ¿No tapo? ¿Se ve? Un poquito. Bueno, realmente el PowerPoint está pensado más que nada por distraerles un poco y que, bueno, pues no aburrirles en demasía en este sábado de jornada histórica, de jornada geohistórica, como este año la coordinadora pues ha intentado organizar la misma, ya la cuarta jornada. Esto, con los tiempos que corren para la cultura y para los municipios, pues realmente es un éxito de los municipios y de los gestores culturales y de aquellas voluntades que están en torno a estos hechos, a estos acontecimientos que son académicos, culturales, ¿no? Y más con medios modestos, pero honestos. Entonces, yo soy el primer honrado en venir aquí, en haber sido invitado. Por lo tanto, agradezco al excelentísimo alcalde y a todo su pleno del ayuntamiento pues su confianza una vez más en mí, también en parte por esta dirección que, como ustedes pueden ver, es una dirección puramente institucional, porque quien es la pieza clave de la misma es Eloísa Ramírez, a la cual, pues lógicamente, pues tengo que agradecer otra vez pues el que me haya invitado, y sobre todo es una de las personas que mejor me conoce y que, por lo tanto, si confía en mí un año más, pues significa que, bueno, pues vamos, voy por el medio regular, buen camino en este sentido, ¿no? Por supuesto, agradecer también a las personas que se han desplazado hoy aquí, compañeros, compañeras, alumnos, porque siempre eso es un aliciente. Yo en la universidad siempre defiendo que la universidad es simplemente un espacio de encuentro para generar conocimiento, pero uno solo. Es decir, hay muchos más espacios. Entonces, para mí, hoy, por ejemplo, pues se está haciendo también universidad aquí, generación de conocimiento. Entonces, eso es lo fundamental, transmitirle sobre todo a la gente joven que lo políticamente correcto y lo políticamente burocratizado es seguir los grados y las antiguas licenciaturas en las universidades, pero que paralelamente existe otro mundo tan rico que está lleno pues de jornadas como este tipo o como tareas realizadas por los cronistas, a los que yo cada vez más, junto con profesores de instituto, que son verdaderos investigadores y desbrozadores del conocimiento más local que no por ello localista, pues hay que tender la mano, ¿no? Entonces, en este sentido me siento verdaderamente muy honrado. Cuando me invitan a dar charlas, y Eloísa, contrólame el tiempo, tú me dices 5 minutos, y yo corto, porque aquí lo importante no es decir todo lo que uno sabe o lo que uno puede intuir, sino 4 ideas y ya está, ¿no? Intento sorprender, es muy difícil intentar sorprender siempre, hay veces que falla o el contenido o el continente, ¿no? Pero por lo menos llamar la atención, y temas que, aunque sean internacionales, son locales, o temas que son locales, hacerlos internacionales, porque ustedes tienen una gran ventaja, que es vivir en Villadompardo y ser fruto de la herencia de un territorio señorial importante, que se conformó de forma más que evidente pues a finales del siglo XVI. De entonces es todo lo que tienen ustedes ahora. Es decir, si ahora ustedes reciben financiación para reconstruir, reconstrucción, revalorización, fueron aquellos antepasados suyos los que tiraron de este municipio y de otros municipios, y que su halo de influencia fue mucho más superior de lo que en apariencia puede pensar al referirse a un pequeño municipio de una pequeña provincia como es la de Jaén. Estoy utilizando este condicionante para después crecernos, ¿no? Es decir,
porque este pequeño municipio, de este pequeño reino entonces de Jaén, ha influido de forma global y de forma internacional desde el siglo XVI. ¿Y cómo ha influido? Y este es el ejemplo que yo les traigo, ¿no? Ha influido, aunque es una etapa, un territorio, un periodo todavía poco explorado, no voy a decir inexplorado, porque siempre hay personas que han trabajado sobre el tema, pero ha sido Villalón Pardo el garante, el conector de la historia entre Jaén y Ecuador a lo largo de 3 siglos. 3 siglos de colonia. Lógicamente, toda esa influencia colonial pasó después a las repúblicas independientes, que son hoy los estados actuales, y cuando hablo Ecuador, pues es un anacronismo si lo refiero al siglo XVI, XVII y demás, porque entonces Ecuador estaba incluida dentro del Virreinato del Perú, o bien después de la gobernación de la Nueva Granada, pero para que me entiendan es el actual Ecuador. Y esta influencia se da por un caso muy puntual que a mí me ha servido para reconstruir, o para poder reconstruir, 3 siglos de historia y 3 siglos de relación entre nuestro municipio actual y un municipio que lleva el nombre, el topónimo, de Villa del Villar de Don Pardo, en la actual Ecuador, cerca de Quito y cerca de Guayaquil, equidistante entre Quito y Guayaquil. Por eso he llamado un poco a esta intervención nomadismo toponímico, porque ahora veremos por qué, porque se cambia a ese pueblo, aldea, se cambia varias veces de nombre, y uno de ellos, que es lo que me da a mi pie para empezar esta charla, es la denominación de Villa del Villar de Don Pardo, porque también hay un nomadismo urbano, porque la ciudad, el pueblo, la aldea, no se fija donde actualmente existe, y en ese sentido también hay una reestructuración jurisdiccional y territorial. En la medida que los pueblos, las gentes y los territorios se mueven, hay que reorganizarlos, ¿no? En el fondo, esa Villa del Villar Don Pardo, estaríamos hablando, aunque no es algo impreciso, estamos relacionando con la actual ciudad de Riobamba, Y entonces ahora ya me meto un poco en materia, ¿no? Ahí en estas diapositivas pues van a ver ustedes un poco la ubicación de Ecuador en el contexto del territorio demarcado por la actualidad. En la parte derecha, no sé si se ve o no, bueno, se ve regular. Bueno, pues la posición de Quito, de Riobamba y de Guayaquil en el contexto de todo lo que es la zona de Ecuador, para centrarnos exactamente en la zona del Chimborazo, que es el gran volcán de la zona, junto con la actual Riobamba, que es la ciudad que definitivamente va a recibir toda la influencia del legado de la acción del primer conde de Villar Don Pardo, de don Fernando de Torres y Portugal. Ese va a ser nuestro área de estudio, por así decir. Es decir, nuestro personaje, cuando los 5 años, los pocos años que se lleva como virrey del Perú, hace una encomienda, hace un encargo a uno de sus ayudantes, a Martín de Aranda Valdivia, que era un militar jesuita chileno, para que refuerce unas viejas aldeas y pueblos que hasta la fecha no habían tenido mucho éxito. Él lo que hace es ir allí, promueve la aldea, el pueblo de españoles que ahí existe, que está casi abandonado, lo promueve a Villa, y para agradecer al virrey esa encomienda y ese honor por ser él el corregidor de un nuevo territorio, porque le da el título de villa más un corregimiento, es decir, un territorio en el cual se encabeza ese pueblo. La denomina Villa del Villar Don Pardo, por los orígenes del virrey
jienense, ¿no? Sus orígenes jienenses. Esto que en principio es una pequeña anécdota, es decir, es una ciudad que de repente, una villa que de repente recibe el nombre de Villadompardo, realmente va a marcar un antes y un después en unas relaciones entre Jaén y Ecuador a lo largo de 3 siglos. Desde la fundación del primer núcleo de esto que después se va a llamar Villadompardo, que es en 1534, hasta la destrucción de la ciudad por el gran terremoto de 1797, cuando se va a trasladar toda la población al actual Riobamba. La actual Riobamba. Entonces, la composición territorial sería, en este círculo verde, sería la actual Riobamba, y ahora voy a explicar cómo desde la laguna Colta se va a generar unos espacios de poblamiento a la castellana que va a dar lugar a esta villa que aparece aquí, que va a ser verdaderamente la villa de Villadompardo. Entonces, arrancando de ese periodo de 1588, voy a retrotraerme unos cuantos siglos y voy a avanzar otros cuantos siglos para que ustedes vean cómo la actuación del primer conde, al promover el pueblo, aldea, a villa, a darle una jurisdicción y un corregimiento, a hacerle independiente de Quito, que era la otra gran ciudad, independiente de Guayaquil, va a promocionar toda la zona del territorio actualmente ecuatoriano. Son temas muy confusos todos los que hay en torno a la fundación de esta Villadompardo, que vuelvo a decir que solamente recibe este nombre en un periodo muy concreto, porque en origen esta es la ciudad que Diego de Almagro, que es uno de los lugartenientes de Pizarro y de Benalcázar y demás, estamos hablando de los primeros años de la conquista de Perú, y que ciertas partidas, incluso de jienenses, va hacia el norte, hacia el Valle del Cauca, y son los grandes exploradores y descubridores de Colombia, y hay otra partida que baja hacia el sur y que son precisamente estos Diegos de Almagro, Benalcázar y demás. Bueno, pues este Diego de Almagro va a fundar en este espacio que les estoy diciendo de la laguna Colta, porque existían viejos vestigios de civilizaciones incas que allí estaban, va a fundar el primer poblado que le va a dar el nombre de Santiago de Quito. Santiago de Quito va a ser la que después va a ser Villadompardo. Nace a la par que otra de las grandes ciudades, que es San Francisco de Quito, que es la Quito actual. Lo que pasa es que el fenómeno de fundar entonces, por las leyes de los conquistadores, se podría perfectamente fundar una ciudad, una villa, una aldea, un pueblo, sin ni siquiera la existencia de colonos, ni siquiera que hubiese un espacio adaptado para ese poblamiento, porque lo importante era el acto jurídico. De hecho, San Francisco de Quito, que es Quito, nace el mismo día, en el mismo lugar que Santiago de Quito, que es Riobamba. Lo que pasa es que al año siguiente, en 1534, buena parte de la población que se quedaba en Santiago de Quito se va a ir a poblar la gran ciudad de Quito, la gran ciudad que después se va a convertir en Quito. Este abandono de la población, este desplazamiento de la población desde esta laguna, por así decir, o desde estos espacios, que esto es el origen de Santiago de Quito, que después se va a llamar, por su abandono de población, se va a llamar San Pedro de Riobamba. Riobamba es un toponímico indígena. Riobamba, la traducción sería como la apertura que va a abrirse, ¿no? Y ahora veremos el porqué, porque ahí estamos hablando de colinas y de montañas de 3.300, 3.400 metros de altitud en torno a toda esta zona que estamos hablando.
Bueno, pues bien, esta población que se llama Santiago de Quito, que después se llama San Pedro de Riobamba, que está prácticamente abandonada durante todo este periodo, es cuando incluso se llama aldea de San Pedro de Riobamba. Es decir, la documentación es muy fácil confundirse porque Santiago de Quito, San Pedro de Riobamba y aldea de San Pedro de Riobamba es el mismo espacio, ¿no? Bueno, pues este es en el que este personaje, Aranda y Valdivia, encomendado por el primer conde de Villadón-Pardo, va a llegar y va a convertirla en villa, en la villa del Villar Don Pardo. La historiografía señala que es un nombre, un topónimo, que se utiliza por muy poco tiempo. Es decir, que casi es dura lo que dura el virreinato al virrey. Sin embargo, revisando documentación, se localiza, por ejemplo, en 1609, una descripción del territorio, es decir, estamos hablando más de 20 años después, cuando todavía se la denomina en la documentación Villa del Villadón Pardo. Es decir, que por lo menos 20 años, eso ya no es un periodo breve, pero cuando cambia realmente de denominación de villa a ciudad, no es hasta 1623, cuando Felipe IV le concede a esta misma villa, que estamos viendo cómo va cambiando, aldea, pueblo, villa, ahora va a ser ciudad, y va a ser ciudad muy noble y muy leal de San Pedro de Riobamba. Esto se produce en 1623. Por lo tanto, si estamos hablando de 1588, presumiblemente hasta su cambio de estatuto jurídico en 1623, estamos hablando de cerca de 34 años que pudo mantener el título y la denominación de Villa del Villar Don Pardo. Por lo tanto, estamos hablando de algo mucho más profundo que simplemente un cambio de nombre. Y es mucho más profundo porque vuelvo a decir que es ahí cuando se convierte en villa, cuando tiene un corregimiento con 19 pueblos a su cargo, 19 pueblos a su cargo, sin contar los pueblos de indios, sino pueblos al menos de españoles, bien civiles o bien militares, es verdad que no en gran número, ¿de acuerdo?, pero que se repartía por todo su corregimiento, y le da la independencia de Quito. El proceso este de fundar ciudades, y sobre todo de fundar de 3 en 3, es porque era el número mínimo que tenía que tener un territorio para ser jurisdiccionalmente autónomo. Entonces Diego de Almagro lo que hace es, en un mismo acto, funda 2 ciudades. Funda la Quito y la Riobamba, y después, al año siguiente, funda Guayaquil. Con estas 3 ciudades ya puede hacer un cuerpo autónomo, por así decir, casi independiente del Virreinato de la Plata, que después se va a convertir en una buena parte del Virreinato de Nueva Granada. Bueno, son muchas teorías confusas. ¿Por qué se elige aquí? Aquí existen 3 pueblos indígenas, uno se quema, ahí es donde Diego Almagro establece esta aldea, este pueblo, que no tiene la denominación de villa hasta el primer conde de Villadón Pardo, y es lo que actualmente pues se conoce como la Unión. La Unión sería como los Cárceles, es decir, no existe, o sería como Silicon Valley, no existe, en la geografía no existe. ¿Dónde está Silicon Valley? ¿Dónde están los Cárceles? Está Cárcel y Carcelejo, ¿no? Pero los Cárceles, bueno, pues la Unión, lógicamente, nace de un cúmulo de poblados indígenas abandonados, aldeas y pueblos de españoles, más o menos desarrollados, que sufren entre 3 y 4 terremotos destructivos a lo largo de toda su historia, hasta el terremoto final de 1797, que causa entre 20.000 y 40.000 víctimas en todo el territorio del corregimiento de lo que ahora estamos hablando como Villa del Villadón Pardo. Esto lo que obliga a las autoridades es a pensar ya automáticamente en un traslado de la villa, ya entonces ciudad, porque esto se produce en el siglo XVIII. Entonces ahí les he marcado un poco lo que sería un poblado indígena, que es Cajabamba, que es llanura entre 2 estrechos, porque hay estas 2 grandes colinas
y lo que sería Riobamba, con los distintos denominaciones, es decir, también la villa del Villar de Don Pardo a finales del siglo XVI, que Riobamba lo que significa es llanura por donde se sale o se va fuera, ¿no? Entonces, esta sería un poco la organización de esta ciudad, una de las primeras imágenes que aparece de Riobamba, y este es el único pero que tengo al tema de la denominación de Villa Don Pardo por más allá de X años, ¿no? Porque realizado por Felipe Guamán Poma de Ayala en 1615, sí aparece ahí como ciudad, dentro de la categoría de ciudad, pero denominada Villa de Riobamba. Bueno, es la primera representación que a mí me consta de lo que era la ciudad en su momento, lo que era la villa. Y tengo, por otro lado, el informe del 1609, donde se relata, donde se describe cómo era esta villa, que dice: Villa de Españoles, tiene 4 calles principales a lo largo y 4 a lo ancho y una plaza. Las casas de los vecinos son bajas y cubierta con paja, que solo 3 o 4 hay cubiertas de teja. Bajas porque son así más acomodadas y seguras de los muchos vientos y de la frialdad del temple. Hay unas casas de cabildo. A la redonda del pueblo habitan algunos indios, que parte de ellos son oficiales de oficios diferentes. En 1609 tiene 314 habitantes, y entre ellos había 8 extranjeros, 4 portugueses, 3 franceses, un flamenco de Amberes, y había 3 encomenderos, es decir, 3 propietarios de encomienda que explotaban a la mano de obra indígena. Esta sería como la primera representación. Ya les digo que Riobamba, que Santiago de Quito, que Riobamba, que la villa del Villar Don Pardo, va a convertirse en una de las grandes ciudades de Ecuador, la más bella, la más amplia, la que goza de mejores alamedas. Lo que pasa es que muchas veces quien hace este tipo de descripción no sé si está describiendo la Riobamba definitiva, final, o está describiendo la precedente. Esto habría que estudiarlo, porque ya les digo que en 1797 la Riobamba que estamos estudiando desaparece por completo, porque hay una avalancha que se come 1/3 de la población. Esta es una representación basada en relatos de finales del siglo XVIII de cómo tendría que ser la ciudad, pero son imágenes de mediados del siglo XIX, y esta es una reconstrucción con los puntos suspensivos de donde la colina Culca pues se produce una luz por este terremoto y entierra en torno a 1/3 de la población, llegando a la iglesia de la Merced y casi a la plaza central del pueblo. Bueno, pues ante esto los habitantes de la ciudad, se encuentra aquí, tienen 2 proyectos para trasladarse. Uno hacia una llanura que llaman del Gatazo. Se analiza esa llanura del Gatazo y se ve que no son hectáreas suficientes para la repoblación con los habitantes que tendría entonces la población, y prefieren trasladarse a unos 18-20 kilómetros más hacia el este para fundar la actual Riobamba, Entonces, muchas veces los historiadores, cuando hablan de la historia de Riobamba, no precisan, no son claros a la hora de saber. Si hablaran de la cronología de la que están hablando, podríamos hablar más de Santiago de Quito o de la propia Villa Don Pardo que de la definitiva ciudad de Riobamba. Ya con esto voy a concluir. Los proyectos que aparecen, estos ya son proyectos del siglo XVIII para el traslado de la ciudad, se mezclan una serie de elementos del espíritu de la Ilustración, es decir, se intenta crear una ciudad ideal. Este es uno de los proyectos que aparece, con una plaza central, es decir, es un círculo. Bueno, esto es Vitruvio, es Forgina, es decir, hay muchos parangones, son las ciudades Gran Michele de Sicilia,
Palmanova, en Venecia, en fin, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto realmente todavía no está bien estudiado. Sino, la cuestión es que todas estas ideas se quedan en ideas porque realmente lo que después se produce es el típico damero, ciudad en damero, que establecía las leyes de Indias. Bien, y ya con esto concluyo. Realmente las leyes de Indias no hablaban de una ciudad en damero. Las leyes de Felipe II del Bosque del Escorial de 1573 habla de otra conformación, que no voy a explicar ahora, pero no es la de damero, como aquí aparece. La de damero es la solución práctica a la teoría o las leyes, las normativas de Felipe II. Era mucho más fácil trazar una ciudad así, de este tipo, que no trazarla o bien como la normativa de Felipe II o bien como proyectos ideales de construcción de ciudades del espíritu de la Ilustración. Bueno, pues esto es lo que yo quería traer. Si después hay preguntas, se pueden precisar alguna de las cosas. Es un tema que estoy ahora desarrollando, que me interesa y que por lo tanto, bueno, pues a futuro espero seguir trabajando en ello. Y nada más, decirles que ustedes tienen una ciudad, han tenido una ciudad autónoma en Ecuador y que seguramente pues eso podría significar pues un interés por parte de este excelentísimo ayuntamiento de cara pues a hacerse presentes, por ejemplo, a esta ciudad, a este nodo de ciudades que es ahora la Unión, y bueno, y por lo menos pues, algún tipo de protocolo institucional, pues decir, bueno, pues nosotros somos también descendientes de aquel primer conde de Villadón Pardo, como ustedes, en el periodo tal. Yo esto se lo puedo facilitar como un informe que ustedes pueden presentar avalando pues esa realidad. Muchas gracias.